Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Soy Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción, que es una organización de organizaciones ecologistas situada en el Estado español. Muchas gracias por esta invitación desde abajo. Es siempre un placer, pues, poder comunicarme con otras personas y, desde luego, esta vez un placer añadido, ¿no?, pues, por poder compartir esta conversación con Silvia Ribeiro. Vamos a hablar un poco de qué alternativas, qué caminos llevar a cabo, pues, para sortear la crisis sistémica en la que estamos. Porque realmente ahora mismo no podemos hablar única y exclusivamente de una crisis sanitaria, que por supuesto también, sino de una crisis más profunda, más global, que tiene distintas facetas que se están interrelacionando entre sí. Tiene facetas desde la perspectiva energética, porque estamos viviendo una crisis de disponibilidad de nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles. Es una crisis material, porque muchos de los elementos básicos para el funcionamiento de nuestro entramado socioeconómico, el cobre, pues, para la electricidad, o el fósforo para lo que tiene que ver con la agricultura, también están empezando a dar síntomas de, bueno, pues de agotamiento. Es una crisis de biodiversidad, porque ahora mismo está habiendo una disrupción masiva en el funcionamiento de nuestros ecosistemas, o es una crisis social, como vemos, pues, con unas desigualdades brutales a nivel global, ¿no? Ahora mismo el 1% de la población atesora más riqueza que el 99% restante. Y sobre todas ellas se suma, pues, ahora mismo una crisis sanitaria, una gran pandemia, pues, fruto, pues, del coronavirus, que ahora mismo, pues, está recorriendo el planeta. Voy a recorrer tres elementos que creo que pueden caracterizar la situación de vulnerabilidad que tenemos, muy focalizados en el tema sanitario, pero abriendo el foco a esas distintas vulnerabilidades, y después, pues, políticas que pudiesen acometer cada uno de esos tres elementos de vulnerabilidad. El primero, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, es nuestro modelo agroalimentario. Nuestro modelo agroalimentario, pues, siempre ha sido un elemento que desde el inicio de la ganadería ha producido, pues, que distintos virus que estaban alojados en otros mamíferos hayan pasado a los seres humanos. Esto no es una cuestión solamente del inicio de la agricultura, sino que ha venido acompañando al ser humano, y en las últimas décadas se está dando en muchísima mayor medida. Se está dando en muchísima mayor medida fruto de que estamos teniendo un contacto mayor, fruto de la destrucción, pues, de los ecosistemas, y esta destrucción tiene detrás uno de sus vectores fundamentales, este modelo agroindustrial en que tenemos, ¿no?, y que hacen, pues, que aproximadamente el 60% de las nuevas pandemias que estamos viviendo sean de origen animal, y de estas, 2/3 vengan por nuestro contacto con la fauna salvaje. Hablaríamos, pues, de lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, pero no solamente. Podríamos hablar del SIDA y su relación, pues, con los monos, podríamos hablar del ébola y su relación con los murciélagos, o, desde otra perspectiva, las extensiones de la malaria, pues, fruto de procesos de deforestación que hacen que el mosquito que el vector que de alguna manera la expande, pues, bueno, pues, llegue mejor a las personas. Así que tenemos un modelo agroalimentario que está detrás de todo lo que tiene que ver con esta pandemia que estamos viviendo, pero que a su vez tiene que ver también con otros elementos de vulnerabilidad. Depende del petróleo de forma masiva para el funcionamiento, por los insumos o por lo que tiene que ver con toda la maquinaria, o depende de distintos recursos que se nos están agotando, como podría ser el fósforo. El segundo elemento de vulnerabilidad sería, pues, todo el entramado neoliberal que se ha convertido en un entramado hegemónico, pues, desde las últimas décadas, ¿no? Empezando allá, pues, con esos primeros experimentos en América Latina, y después expandiéndose por el conjunto del planeta. El neoliberalismo lo podemos calificar de distintas maneras, o podemos centrar de alguna manera sus principales elementos de distintas formas, pero yo me voy a centrar solamente en dos características. Uno, todo el proceso de desmantelamiento de lo público. Este desmantelamiento de lo público es, por una parte, y lo descubrimos ahora en estas situaciones de pandemia, pues, nuestra única defensa, nuestra única salida frente a esta crisis que tenemos, una crisis en primer orden sanitaria, pero a la vez es nuestra principal vulnerabilidad.
Si en distintos lugares del planeta ahora mismo nos encontramos confinadas o confinados dentro de nuestras casas, es porque nuestros sistemas sanitarios no son capaces de sostener pues, los grados de infección que estamos teniendo en la actualidad y por lo tanto pues, tenemos que tener medidas pues, de control social, medidas de distanciamiento entre las personas. Lo que nos salva y hemos ido desmantelando a la vez se ha convertido en un elemento de vulnerabilidad grande. Un segundo elemento es que no solamente se han destruido todos los procesos públicos, sino que de forma mucho más importante y probablemente mucho más grave, se han ido destruyendo un montón de formas de sociabilidad, un montón de formas de satisfacer nuestras necesidades desde lo común. Y ahora, en este momento de crisis sistémica, descubrimos que en individualidades, que en solitario, no somos nada, que no tenemos capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Cuando nos encerramos en nuestras casas descubrimos que lo podemos hacer porque hay otras personas que cultivan nuestros alimentos, porque hay otras personas que nos los llevan a las ciudades, porque hay otras personas que se llevan nuestras besuras y, por supuesto, porque hay otras personas que nos cuidan si enfermamos con gravedad y que podemos ir a que nos pongan un respirador o lo que necesitemos si tenemos suerte y estamos en un lugar del mundo que ese tipo de cosas pues todavía existen. Así que ese es un segundo elemento de vulnerabilidad, todo lo que tiene que ver con esas políticas de desmantelamiento de lo público y desmantelamiento de lo común. Y el tercer elemento tiene que ver con la globalización. Al igual que los otros dos, nos los han vendido como elementos de fortaleza del sistema. Nos hablan de que el sistema agroalimentario pues, genera mayor seguridad alimentaria, cuando es mentira, o nos han dicho que el neoliberalismo permite que el funcionamiento del sistema vaya mejor, cuando en realidad lo que nos muestra son pues, vulnerabilidades. El tercero de los elementos, la globalización, le pasa exactamente lo mismo. No es un elemento que nos permita tener más fortaleza como sociedades, sino más bien todo lo contrario. La globalización ha llegado a un punto en el que sus capacidades de resistir distintos envites, que qué duda que las tiene, pues en realidad están agotadas y se están convirtiendo paradójicamente en situaciones que le hacen ser más vulnerables. Pongo dos ejemplos de estas capacidades de resistencia y luego voy a desglosarlos un poquito más. El primero es que cuando vimos la crisis del 2007-2008 se creó una cantidad ingente de dinero que permitió pues, que la crisis no fuese tan grave como pudo haber sido la crisis del 29, del siglo pasado, de 1929, ¿no? Y bueno, pues nos lo vendieron como una solución o una pseudo solución a la crisis. En realidad nos metió en un problema mucho más serio y luego vuelvo sobre ello. O nos plantean que, bueno, pues en estos momentos en los que hay desabastecimiento de distintas cosas en distintos lugares del planeta, la globalización permite, bueno, pues cubrir unos desabastecimientos pues con otros lugares, con otras producciones en otros sitios, ¿no? En realidad, esto que plantean como una fortaleza vuelve a ser una vulnerabilidad, por supuesto siempre una fortaleza para esa parte enriquecida que pueda acceder a estos recursos dentro del mercado, que como sabemos, pues es una parte relativamente minoritaria de la población a nivel global. Pero digo que estas fortalezas en realidad se han convertido en debilidades porque tenemos un sistema que funciona como un todo y en el cual fallos en distintas partes del sistema se acaban extendiendo por el conjunto de la red, afectando pues, a toda ella y generando pues, situaciones pues, de colapso y situaciones de malfunción. Tres ejemplos, ¿no? Y que estamos viendo muy claramente ahora con la crisis que vivimos. El primero es que, bueno, ahora mismo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y toda otra serie de bancos centrales a nivel global están haciendo una creación gigantesca de dinero para intentar volver a poner en marcha una economía pues, que ya venía con problemas antes de la pandemia, pero que ahora pues, se mete claramente en un escenario de recesión global, especialmente en determinados territorios del planeta. Bueno, esta creación gigantesca de deuda, esta creación gigantesca de dinero, en realidad no está funcionando, no es una solución adecuada a nuestro sistema. En las últimas 2 décadas, el Producto Interior Bruto a nivel global crece más despacio que la deuda a nivel global. O dicho de otra manera, la deuda no para de hacerse más grande, no para de agigantarse la burbuja y bueno, pues lo que acaba generando son estallidos de crisis cada vez más virulentas y qué duda cabe que la que tenemos ahora va a ser muy virulenta y no fundamentalmente por el virus es simplemente un detonante, sino por todos los elementos estructurales que tenían detrás y que hablan de esas fortalezas que en realidad son debilidades. El segundo ejemplo es que, bueno, pues estas cadenas de producción global, ¿no? Nos plantean, pues bueno, pues esa capacidad de sostener nuestras necesidades en distintos lugares del planeta. En realidad son capacidades falsas. Ahora mismo, en España, lo que estamos viviendo es un desabastecimiento de mascarillas y la gente dice, pero ¿cómo es posible que no se produzcan mascarillas en España?
no se producen mascarillas en España, como tantas otras cosas en un mundo globalizado en el cual hemos perdido nuestra autonomía económica, pues uno tras otro los distintos territorios del planeta. Dependemos de las mascarillas que se producen en China y a su vez eso depende de la demanda china de mascarillas o de otros lugares del planeta. Con lo cual lo que estamos viviendo pues, es una incapacidad de tener pues, elementos básicos, ¿no? Pues para protegernos y para proteger a nuestros congéneres en momentos como los que estamos en la actualidad. El tercer ejemplo de vulnerabilidad que tiene la globalización es que un nodo absolutamente central de la globalización son las ciudades. Y las ciudades dependen de una entrada ingente de distintos bienes, de distintos alimentos, de kilovatios de electricidad, de grandes cantidades de combustibles fósiles para su sostenimiento. Ahora mismo, si nuestras ciudades no se desmoronan, y hay algunas que se están desmoronando, es porque todavía es posible mantener todo ese flujo o porque, bueno, pues la situación de crisis sanitaria no ha llegado hasta tal situación que se empiecen a cortar esas cadenas de suministro de las que dependen las grandes urbes. Nuevamente, un elemento que se nos vende como un elemento paradigmático de la globalización, uno de los elementos principales de resistencia, en realidad es un elemento de tremenda vulnerabilidad. Así que tenemos esta vulnerabilidad que podríamos hablar pues, de que es una vulnerabilidad en el mundo de la alimentación, de ese modelo agroindustrial, en el panorama político, con ese neoliberalismo, y por supuesto también en lo que es nuestro modelo económico, con todo lo que tiene que ver pues, con ese formato de globalización. Ante eso, algunas líneas fuerza de algunas cosas que podríamos hacer. En lo que tiene que ver con nuestro modelo alimentario, necesitamos transitar y transitar en todos los casos de manera muy rápida, pues desde ese modelo agroindustrial a un modelo agroecológico. Y un modelo agroecológico no habla solamente de las formas de producción, que por supuesto también, sino que también habla de las formas de distribución y de consumo. Habla de una necesidad de producir de forma saludable para el planeta, pero también de producir de una forma justa para las personas, pues teniendo pues, una reforma agraria, teniendo un acceso pues, por parte de quienes producen a los medios de producción, a las semillas, al agua, a la tierra, bueno, a todo ese elemento, ¿no? Bueno, pues en ese contexto no solamente necesitamos un proceso de transición hacia la agroecología en nuestros formatos de alimentación, sino en que las sociedades altamente industrializadas, como la sociedad en la que yo estoy, necesitamos un proceso de desindustrialización y de reprimarización de nuestra economía. No va a haber sociedades sostenibles si no son sociedades mucho más ancladas a la tierra, mucho más ancladas a un modelo agroecológico, ¿no? Que haga las paces con el planeta a la vez que sea más justo. El segundo elemento, desde la perspectiva política, esa expansión de las formas de ver de lo neoliberal, pues nos plantean una reversión y frente a ese desmantelamiento de lo público necesitamos pues unos servicios públicos que intenten garantizar pues unas vidas dignas pues para las mayorías sociales, algo pues que en la mayoría del planeta no solamente se está desmantelando, sino que en muchos lugares ni siquiera ha podido ser alcanzado, ¿no? El Estado ha quedado muy lejos de ser eso que se denominaba Estado social. Pero por encima de ello, por encima de ese rearme de lo público, necesitamos un rearme de lo común. Un rearme en el cual las poblaciones se puedan hacer pues, responsables de su vida porque ganen autonomía y sobre eso volveré un poquitín más adelante. El tercer elemento, el que tiene que ver con esa producción y consumo global, con esa visión económica, pues necesita un proceso de relocalización. Necesita un proceso de relocalización porque lo global nos está haciendo cada vez más vulnerables pues a pandemias como la del coronavirus, pero a otra serie de impactos, ¿no? Y porque además está siendo uno de los principales vectores ahora mismo de emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de los sectores en los que están creciendo más a nivel global. Necesitamos economías relocalizadas, no solamente para que sean más resilientes, más fuertes, sino para que además tengan una capacidad, pues bueno, pues de no seguir aumentando pues este cambio climático que está absolutamente desbocado en la actualidad. Para buscar economías locales necesitamos buscar también economías diversas que puedan producir pues, las cosas que necesitamos las personas para vivir de forma digna, pero a la vez de forma austera. Pero cuando hablamos del modelo económico, no tenemos que hablar solamente del modelo económico a nivel de su expansión global, ¿no? Sino a nivel de cómo funciona en el tuétano, en la médula del sistema. Porque tenemos un sistema económico, el capitalismo, que bueno, pues se basa por una parte en la necesidad de crecimiento constante del capital y para que el capital crezca de manera constante es necesario un crecimiento constante en todo lo que es el proceso de producción y consumo.
Este crecimiento constante en un planeta de recursos finitos pues nos aboca a cambio climático, a agotamiento de recursos energéticos, materiales, destrucción ecosistémica, aparte de sociedades tremendamente desiguales como las que tenemos. Así que necesitamos un proceso de meternos dentro de los límites planetarios, sobre todo las sociedades como la que yo vengo, en el que nos hemos extralimitado pues muchísimo en esos límites, y en lugares profundamente enriquecidos en nuestro planeta necesitamos un proceso de decrecimiento fuerte y amplio en lo que son nuestros niveles de consumo material y energético. Pero no solamente necesitamos eso, sino que sobre todo necesitamos romper con lo que es el elemento básico de funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo. Un elemento básico en el cual las personas hemos perdido autonomía sobre nuestras vidas, no somos capaces de garantizar nuestras necesidades básicas, sino que tenemos que conseguir dinero para ello. Y para conseguir dinero no nos queda otro remedio que vender nuestra fuerza de trabajo en un empleo asalariado, ya sea de forma regular o no regular, en función de la suerte que hayamos tenido del lugar en el que habitemos en el planeta. Necesitamos recuperar ese proceso de autonomía sobre nuestras vidas, necesitamos dejar de depender de un salario para satisfacer nuestras necesidades. Y eso básicamente son dos tipos de política. Por una parte, procesos de desalarización, conseguir satisfacer nuestras necesidades sin recurrir a un salario, por ejemplo, meter dentro de nuestras empresas cooperativas, ¿no? Y cooperativas, no me refiero a sociedades limitadas, ni sociedades anónimas, ni nada de esto, pues meter dentro procesos de producción, para empezar, de alimentos, de huertas básicas para nuestras vidas, pero también de procesos de desmercantilización en el que elementos que están ahora mismo garantizados gracias al mercado, los saquemos del mercado y seamos capaces de convertirlos en bienes comunes. En Uruguay hay una red muy importante pues, de viviendas en derecho de uso que pertenecen a la comunidad, no pertenecen a la persona, no pertenecen al Estado, sino que pertenecen a la comunidad. Yo los uso mientras las necesito y bueno, pues cuando termino mi vida o me mudo de otro sitio, pues habrá otra persona que utilizará ese bien común, ¿no? Algo que no está dentro del mercado, sino que está dentro de esas necesidades. Así que, de manera resumida, necesitamos un proceso de decrecimiento en nuestro consumo material energético, de quienes estamos consumiendo demasiado, ¿no? En un mundo tremendamente desigual. Necesitamos un proceso de reprimarización de nuestra economía, que se articule mucho hacia lo agroecológico, necesitamos un proceso de localización de esa economía y necesitamos una recuperación de nuestra autonomía en la satisfacción de nuestras necesidades, que pasa necesariamente pues, por vidas mucho más comunitarias y con redes de apoyo mutuo mucho más potentes. Esto, qué duda cabe, que no es sencillo y que en sociedades como las que estamos, pues fuertemente atadas pues, a esas cadenas, para empezar, del empleo capitalistas, pues no puede ser llevado a cabo sin un proceso de luchas, pero es más, sin un proceso de ciertas dosis de sufrimiento, de esfuerzo colectivo, sobre todo cuanto más han avanzado las sociedades en sus procesos de mercantilización y de salarización. Hace nada hicimos un estudio en el Estado español viendo qué tipo de transiciones tendríamos que hacer en el marco económico para meternos dentro de esta década, dentro de bueno, pues las reducciones de gases de efecto invernadero que nos tocaban en España. El resultado es que para conseguirlo necesitábamos un proceso de destrucción económica muy importante que se traducía en aproximadamente una destrucción de unos 2 millones de puestos de trabajo, algo que no es en absoluto pequeño. De manera que lo que tenemos por delante es un desafío tremendo, un desafío en el que todas las opciones tienen lados oscuros, pero que para intentar minimizar esos lados oscuros, para intentar minimizar esa pérdida de 2 millones de puestos de trabajo en el caso español, pero que podríamos hacer estudios similares que darían resultados más o menos similares probablemente pues en México o en Colombia, bueno, necesitamos hacer procesos de redistribución de la riqueza realmente importantes. No pensar en políticas fiscales redistributivas suaves, sino en políticas fiscales redistributivas fuertes, en expropiaciones, en mecanismos de rentas básicas o desde luego también en una distribución del trabajo que haga pues bueno, pues que todas las personas trabajemos algo menos para que todas las personas puedan por lo menos tener un acceso al trabajo remunerado. Con esto lo dejo, doy paso a Silvia y luego si nos da tiempo pues creo que tendremos un pequeño coloquio. Bueno, buenos días, buenas tardes. Soy Silvia Ribeiro, soy la directora para América Latina del Grupo ETC. El Grupo ETC es Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Es una pequeña organización internacional, no gubernamental, que hacemos investigación. También participamos, digamos así, como observadores y intentando influir en negociaciones de Naciones Unidas, pero sobre todo trabajamos con movimientos sociales, con otros grupos
sobre la información que nosotros recopilamos. Yo soy uruguaya, trabajo desde la organización ETC en México, y desde ahí nosotros lo que hacemos es, desde hace más de 30 años, hacer seguimiento de las configuraciones corporativas en la cadena agroalimentaria, pero también en salud, y también la T, que es erosión, tecnología y concentración. La T tiene que ver con los impactos de nuevas tecnologías. Entonces, frente a lo que, digamos, a lo que está sucediendo ahora, la pandemia y todo eso, sí, claro, estamos en un contexto de una serie de crisis que están emparentadas y que se complementan unas a otras, que tiene que ver sobre todo, digamos, con el contexto de un sistema capitalista en el cual, digamos, no hay ninguna, digamos, la naturaleza, el medio ambiente, todo es visto nada más, digamos, como una mercancía más. Dentro de eso, nosotros hemos seguido fundamentalmente el sistema agroalimentario y las nuevas tecnologías y la configuración corporativa dentro de ellos. Y el sistema agroalimentario industrial hoy en día tiene todo que ver con lo que está sucediendo y también tiene mucho que ver con todas las otras crisis, tanto con la crisis climática, como con la crisis energética, como con la crisis de biodiversidad. En este contexto, digamos así, ¿por qué decimos eso? Bueno, con respecto, digamos, al surgimiento de los virus, todas las epidemias y pandemias de las últimas décadas han sido provocadas, digamos, tienen un origen de tipo zoonótico. Y esas, algunas son de animales silvestres y muchas son de animales de cría. Porque uno de los factores fundamentales que han sucedido, sobre todo en las últimas 2 décadas, es la concentración enorme de animales de cría y animales de cría que son increíblemente uniformes desde el punto de vista genético, incluso porque son, por ejemplo, en el caso de los pollos, hay nada más que 3 empresas que controlan toda la genética de pollos industriales. En el caso de los puercos o de las vacas, son también, estamos hablando de 2, 3, hasta 4 empresas que controlan la genética y son animales que no se reproducen en forma natural. Estos son animales que se crían en confinamiento, sobre todo, como dije, pollos, cerdos y vacas, y en ese confinamiento además tienen una vida terrible para los animales, pero también que nos hace muy mal a todas y todos los demás, porque cualquier enfermedad, ellos tienen un sistema inmunológico tremendamente debilitado y cualquier enfermedad ahí prolifera, y es el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con la gripe aviar, con la gripe porcina, que son las anteriores, digamos, ahora de esta que estamos viendo al COVID, aunque el COVID es otro tipo de virus, no es el mismo tipo de virus, pero lo que sucede todo el tiempo es que estos son como verdaderas fábricas de virus y de bacterias resistentes. En ese sentido, en la parte, digamos, de lo que es ahora la crisis actual, es importante tener en cuenta que en esta cría de animales, las empresas lo que usan son una enorme cantidad de antibióticos. Eso lo hacen sobre todo lo hacen sobre todo para engordar, no para enfrentar enfermedades o para poder atender algún problema real de salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pide en 2017 que las industrias de porcicultura, piscicultura, ganadería y de avícola, que dejen de usar antibióticos porque usan del 70 al 80% de los antibióticos que usan en el mundo y han generado una enorme resistencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los virus? Es que estamos hablando de lugares de gran hacinamiento, de individuos genéticamente uniformes, donde llegan nuevas fuentes infecciosas y pueden mutar porque hay otros cepas presentes, etcétera, y entonces, por lo tanto, se conforman realmente en verdaderas fábricas de virus. Ahora, no sería correcto decir de que es solamente a partir de la cría industrial de animales, porque la cría industrial de animales no está separada de lo que es todo digamos, la agricultura industrial en todas sus manifestaciones, desde las semillas hasta los supermercados. Sin embargo, la mayor parte de la tierra agrícola del planeta, más del 70% de la tierra agrícola del planeta, se destina para la cría de animales, sea para plantar cereales que van a la cría confinada de animales o para pasturas.
Y entonces esto, por supuesto, significa un impacto enorme, no solamente en la tierra agrícola y en la definición de, digamos, de toda la cadena alimentaria casi, y de las especulaciones que hacen las empresas alrededor de eso, sino que además también tiene mucho que ver con otro factor que es fundamental en este momento, que es la destrucción de los hábitats de las especies silvestres, que son las que están dando lugar a, digamos, en varios casos de los que también hemos visto, como en murciélagos, civetas, pangolines y otros animales que han sido el origen de algunos de los virus que se han convertido en pandemias. Igualmente también en estos casos no se trata de que estos animales, digamos así, son los responsables, sino que ellos estaban en un hábitat biodiverso en el cual tenían, digamos, contenida esta circulación de virus y bacterias, y es cuando se destruyen esos hábitats, que no es solamente por el sistema alimentario agroindustrial, pero es una gran causa. Es sorprendente, por ejemplo, que según la propia FAO reconoce que hasta el 70% de los factores de deforestación tienen que ver con la agricultura industrial, con la expansión de la agricultura industrial y la pecuaria industrial. Entonces, también en este sentido está muy comunicado la destrucción de los hábitats. No es el único factor de destrucción de los hábitats, también ahí tiene que ver muchos otros factores que tienen que ver con la urbanización descontrolada, con la urbanización salvaje, como le decimos en América Latina, que a su vez hace que hay grandes grupos también de individuos a los cuales se les llega una cantidad, digamos, de contaminación en ese sentido. Para nosotros, uno de los temas fundamentales es el sistema alimentario agroindustrial, porque ocupa tanto lugar y porque además es uno de los principales factores que están en otra crisis que coincide completamente con esta, que es la crisis de salud, de la que poco se habla. Entonces, ahora con respecto, digamos así, a la pandemia actual, lo que está sucediendo es de que se habla de los sistemas de salud que han sido totalmente devastados por los sistemas neoliberales, pero además es también subyacente un tema que es el decir, bueno, todo se va a poder atender en emergencia y frente a ello habrá una solución tecnológica. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora con esta pandemia. La verdad es que si no se cambian las causas de la pandemia, no van a alcanzar las medidas de emergencia. O sea, realmente estamos ante una situación no solamente de las crisis conjuntas, la crisis climática, toda la crisis de biodiversidad, que es la mayor devastación de la biodiversidad que se ha visto desde la época de los dinosaurios, que no fue su culpa. En este caso sí es una acción directa no es una acción de los seres humanos, es una acción del capital y de los seres humanos que lo manejan. Entonces, en este momento, lo que está pasando es de que los criaderos de pandemia siguen sin ningún análisis, sí desde la gente, pero no desde los gobiernos y mucho menos desde las empresas, que son las que controlan toda esta cadena alimentaria y pecuaria industrial, con muy pocas empresas en cada uno de los pasos de la cadena. Entonces, realmente una primera cosa que pasa es que nosotros tenemos que tener claro que no podemos seguir soportando el sistema, digamos así, tal como está. Nosotros tenemos que pensar en que hay cosas que son imposibles, como por ejemplo el sistema alimentario industrial, la presencia de las corporaciones en cada uno de los pasos de la producción y consumo, y que además nosotros sí tenemos muchas alternativas. Entonces, una de las alternativas que yo creo que está más cerca y que está directamente ligada al sistema agrario, al sistema agrícola y pecuario industrial como contrapartida, es que la mayoría de la gente en el planeta hoy en día se alimenta por lo que nosotros llamamos las redes campesinas de alimento. Entonces, en esas redes campesinas de alimento, que el 70% de la población mundial recibe su alimentación de lo que producen campesinas y campesinos, o en comunidades también indígenas, de lo que se cosecha en huertas urbanas, es una gran cantidad, y también es muchas veces de migrantes que llegan a las ciudades o de cosas que se producen dentro de las ciudades, y también de lo que
de los intercambios, la recolección, y otro, el de la pesca artesanal, en fin. A todo esto le llamamos red campesina en grandes términos, entonces no es solo lo que una campesina o un campesino siembra en el campo, sino toda esta red de alimentación que realmente es la que alimenta al 70% de la humanidad hoy. Entonces sí se podrían hacer cambios porque es una red descentralizada que en su mayoría no usa agroquímicos, que gran parte es agroecológica, pero sobre todo que ya existe, que es local, que está descentralizada. Ahí hay una crisis con respecto, digamos, a las ciudades, que son concentraciones en donde se producen muy pocos alimentos o ningún alimento. Entonces nosotros tenemos que repensar estas formas hacia formas descentralizadas y lo podemos hacer. Existe, digamos así, como posibilidades de hacer todo esto. Eso nos va a llevar, digamos, no solamente a pensar en cambios pequeños dentro del sistema, sino que tenemos que cuestionar las bases mismas y tiene mucho que ver con el sistema capitalista en totalidad. Pero si no lo hacemos, lo que va a suceder es que con la crisis de salud de los seres humanos y los animales, con la devastación ambiental, con la crisis climática, con la devastación de la biodiversidad, estamos realmente terminando las bases de la sobrevivencia de todos los seres humanos. Entonces, realmente tenemos que buscar este tipo de cambios que además son mucho más, digamos así, saludables y justos desde el punto de vista de la mayoría de la gente, tal como decía Luis antes, porque están en este contexto de enorme desigualdad y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que asumir.